La verdad, si preguntáramos a mis padres te dirían que de pequeñito ya estaba haciendo cosas en la cocina o en el baño, con cosas más peligrosas. Pero realmente donde me di cuenta que la química era lógica, era sencilla, era bonita, fue con uno de mis primeros profesores en COU, que fue el que me enseñó a iniciarme en este campo, y a él le siguieron muchos profesores que me han ayudado a entenderla mucho mejor. Soy Rubén Costa, soy químico, catedrático y jefe del Departamento de Materiales Funcionales Biogénicos para Energía en la Universidad Técnica de Múnich. El científico es un buen trabajador, es una persona quisquillosa, es una persona dedicada, es una persona abierta a hablar con otra gente para poder encontrar nuevas ideas. Pues acabamos de mover a todo el grupo de investigación a la Universidad Técnica de Múnich, donde tengo una cátedra y soy jefe del Departamento de Materiales Funcionales Biogénicos para Energía. Nos gusta trabajar nosotros es coger la tecnología que tenemos hoy para energía, son por ejemplo los LEDs que utilizamos para iluminación, las células solares, y miramos en ellos y nos damos cuenta de que hay elementos, componentes que son tóxicos o son componentes que no son sostenibles a largo plazo porque utilizan materiales finitos en nuestra Tierra. Por otro lado, miramos en la naturaleza y encontramos que la naturaleza hace mecanismos muy similares a nuestra tecnología y utiliza componentes que son sostenibles, como las proteínas, que se producen en bacterias. El problema que nosotros tenemos es esos dos mundos, nuestra tecnología y la biología, cómo la podemos unir, y para eso utilizamos la química y buscamos modos de poder implementar lo que se utiliza en la naturaleza en nuestra tecnología. La sociedad es una sociedad tecnológica, la nuestra, y ha ido evolucionando en diferentes estadios, la estabilidad, la eficiencia, obviamente la seguridad, y ahora un desafío que estamos teniendo es la sostenibilidad de nuestros materiales. Nuestro objetivo ahora mismo, en los próximos 5 a 7 años, diría, con toda la financiación que tenemos, es descubrir los límites de lo que estamos haciendo. Pues aparecerán nuevas ideas que estoy seguro que nos llevarán a poder reemplazar esos elementos tóxicos y hacer una tecnología sostenible. Digamos, el 90% del tiempo me lo paso reunido o respondiendo emails. Y las reuniones son importantes porque hay que saber escuchar a la gente para poder entenderla y poder guiarla y motivarla. Porque al final la ciencia la hacen las personas que están en mi grupo y yo solo estoy allí para ayudarles a que consigan los objetivos.